La liturgia de la palabra. Estamos ya entrando en lo que es propiamente un banquete. Lo que habíamos estado viendo antes, como el canto de entrada, la procesión, el beso al altar, el saludo, el acto penitencial, esos se llaman ritos iniciales, que tienen como finalidad el ayudarnos y el disponernos, el ponernos en sintonía a lo que estamos a punto de celebrar. En este momento ya estamos entrando a lo que es la liturgia de la palabra, o como algunos lo llaman, el banquete de la palabra. Porque en cada Eucaristía tenemos dos banquetes. Es como si se nos presentaran dos mesas. Una donde nos vamos a alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo, y otra donde nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, que es también verdadero alimento para aquellos que la escuchan, que la meditan, que la reciben. La palabra de Dios tiene una gran peculiaridad e importancia en la liturgia. Solamente como un aspecto cultural, los primeros cristianos, y cuando me refiero a los primeros cristianos me refiero quizás a los primeros 70 u 80 años del cristianismo, es decir, estoy hablando de lo primerito. Ellos la liturgia de la palabra la solían tener afuera, en otro lugar, y ya después tenían en la casa, reunidos en la mesa, la liturgia eucarística. Inmediatamente eso se cambió e incluso fue unido la liturgia de la palabra y la Eucaristía, que empezó a darle forma a la Biblia. Ante la pregunta, ¿qué fue primero? ¿La palabra de Dios, la Biblia como la tenemos hoy, o la misa? La respuesta es muy sencilla. Fue primero la Eucaristía. Porque resulta que uno de los criterios para considerar, especialmente los libros del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, era que si se usaban o no en la liturgia de la misa, en la liturgia eucarística. Entonces, la liturgia de la palabra tiene una razón muy importante, porque desde el principio se ha visto la importancia de que esté unido. Pudiéramos nosotros decir que la palabra en la Eucaristía, la palabra de Dios se escucha en la liturgia de la palabra, pero la palabra de Dios se ve en la liturgia eucarística. En la palabra de Dios se recibe con nuestros oídos en la liturgia de la palabra, pero la palabra de Dios se recibe en nuestro corazón, en nuestra vida, en la liturgia eucarística. Hace algunos años atrás, tristemente, no se le daba mucha importancia a la primera parte de la misa, quizás porque el idioma en el que se celebraba era en latín y mucha gente no estaba en atención o en sintonía. Es más por sabido que la gente solía rezar el rosario en misa, las que tenían más devoción, e incluso había muchos que hasta leían el periódico ahí en misa. Por eso más adelante en el ofertorio se tocaban las campanas para decir, ahora viene la liturgia de la Eucaristía, pongan atención. Pero resulta que en las misas en latín hace ya varios años, la liturgia eucarística era en silencio. Entonces había como una especie de abismo entre lo que estaba sucediendo allá en el altar y en la participación de los feligreses. Hoy no tenemos pretexto. Hoy deberíamos de disponernos completamente a escuchar la liturgia de la palabra, el asimilarla, el hacerla nuestra, el recibir a Jesús, el alimentarnos de la palabra que da vida. Hay muchos textos del Antiguo Testamento y sin dudarlo en el Nuevo Testamento que nos hablan de la importancia de escuchar la palabra de Dios, incluso memorizarla, para poder construir nuestra vida en la palabra de Dios firme y no ser como personas olvidadizas que por no construir su vida sobre la palabra de Dios inmediatamente perecen ante la primer dificultad. En la liturgia de la palabra nosotros podemos encontrar esta especie de menú, si así lo quieres ver. Vamos a recibir una lectura de la palabra de Dios, cantos, una meditación, una predicación, vamos a profesar nuestra fe con el símbolo de la fe
y también vamos a tener un momento de oración. Ahora, el lugar propio para leer la palabra de Dios en la Eucaristía es un altar pequeño y alto que facilita el poner el leccionario sobre él y el leer la Sagrada Escritura. A ese pequeño altar alto se le llama ambón y desde ahí se lee o se proclama la Sagrada Escritura. Ahora, en este momento ya podemos distinguir dos lugares especiales. La mesa que está en el centro o esa piedra es el altar, donde principalmente ahí se va a celebrar la liturgia de la Eucaristía. Y nuestra mirada está enfocada, pudiéramos decir que todo va a estar sucediendo en torno al altar. Pero como una especie de extensión de este altar, encontramos el ambón o el altar de la palabra. En muchas iglesias me gusta mucho ver que el mismo diseño que tiene la mesa del altar eucarístico, lo tiene también la mesa del altar de la palabra, el ambón. Claro, con unas proporciones diferentes, pero se puede ver la simetría y el conjunto de la celebración que estamos viviendo. Es muy triste que algún cristiano, por llegar tarde y por no prestar atención a la palabra, tampoco vaya a comulgar. Eso se va quedando cada vez como que más vacío. No se alimenta ni de la palabra y por consecuencia tampoco se puede alimentar del cuerpo y la sangre de Jesús. Si un cristiano viviera así, sin alimentarse de la palabra y de la Eucaristía, pues entonces no se puede llamar que sea cristiano. Va a perecer de anemia, de inanición, va a morir, no va a tener una vida de hijo de Dios. Aquellas personas que no escuchan la palabra de Dios o que no están conscientes de lo que está sucediendo en el sacrificio eucarístico, pues están muy lejos de tener la posibilidad de vivir la vida de un cristiano, de vivir la vida de un hijo de Dios, de vivir como católico. De ahí la importancia que tiene que nosotros nos preparemos para escuchar atentamente. Que si el sonido, que si hay un bebé gritando, que si esto o aquello que fue y que vino, no es un pretexto. El día de hoy tenemos tantos misales, tenemos la hojita dominical e incluso en los celulares pudiéramos nosotros leer el texto con anticipación, porque la postura propia para este momento es de alguien que escucha. Yo lo sé, no soy tan estricto ni rigorista, puedes estar leyendo al mismo tiempo, pero vas a notar una gran diferencia, que si tú lo lees anticipadamente en tu casa o antes de iniciar la misa, y si durante el momento de la misa tú prestas atención a tu oído, a lo que se está escuchando, a la palabra que se lee, vas a notar una gran diferencia y va a haber más frutos en ti. Así que en este momento del banquete de la palabra, lo importante es poder escuchar, entender y recibir. San Agustín hace esta pregunta: ¿qué es más importante, la palabra de Dios o la Eucaristía? Las dos son sumamente importantes. San Agustín continúa diciendo, así como cuidamos que la Eucaristía no se caiga al suelo porque creemos que ahí está Jesús presente, de la misma manera deberíamos de cuidar que la palabra de Dios no caiga de nuestro corazón, porque ahí está presente el Verbo que se hace carne. El verbo que se nos da en la Sagrada Escritura es el mismo verbo que se hace presente en el sacramento eucarístico. Así que, así como en algunos lugares todavía se usa la patena para recibir la Eucaristía y que no se caiga, pareciese que el día de hoy deberíamos de ponernos patenas en los oídos para que no se caiga la palabra de Dios y estar atentos. La palabra de Dios tiene fuerza para sanarnos, liberarnos, darnos sabiduría, consolarnos, exhortarnos, animarnos, darnos la fuerza que necesitamos para cada día. Así que prepárate, porque estamos entrando a la liturgia de la palabra.